¿Qué tal, jóvenes? Vamos a analizar el siguiente tema, que son intervalos de confianza para la diferencia de proporciones. Realmente toda esa información se resume, ese tema todo se resume aquí, que lo vamos a explicar y después vamos a pasar a los ejercicios que tienen de tarea. Entonces vean por aquí, tenemos propiedades de la distribución muestral de la diferencia de proporciones muestrales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Bueno, pues lo que nosotros vamos a analizar va a ser esta ecuación de aquí. Vean, vamos a subrayar en color amarillo. Toda esta es la que nosotros vamos a trabajar ahora, que viene siendo el mismo esquema de los temas anteriores. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en lo siguiente. Esto de aquí, ustedes saben que representa el margen de error. ¿Y de qué está constituido el margen de error? Está constituido por multiplicar el nivel de significancia de cierta confianza, ¿no? O sea, manejo el estadístico Z alfa sobre 2, que aquí relaciono tanto nivel de confianza como nivel de significancia, más, perdón, ese estadístico Z alfa sobre 2 que va a multiplicar a la desviación estándar de la muestra. ¿Quién es la desviación estándar de la muestra? Esa desviación estándar de la muestra sería pues precisamente la raíz cuadrada de P1 por Q1 entre N1 más P2 por Q2 entre N2, en ese sentido. ¿Y eso por qué lo sabemos? Bueno, pues aquí empezamos con los primeros postulados. ¿Qué me quiere decir esto? No les voy a leer todo eso, lo pueden leer tranquilamente pausando el video, pero traduciendo esta expresión matemática nos dice lo siguiente, sobre todo este punto. O sea, que una diferencia de proporciones de la muestra 1 con respecto a 2 es equivalente a tener a los casos de éxito, la diferencia entre los casos de éxito entre cada proporción de la muestra. ¿Qué me quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una población A y una población B, puedo sacar de esa población A la proporción de la muestra de A o la proporción de la muestra de B, directamente si me lo da un problema. En caso de no ser así, puede ocurrir lo siguiente, que yo a partir de la población A y de la población B me digan cuáles son los casos de éxitos de A y cuáles son los casos de éxitos de B. Y si sé el tamaño de la muestra, entonces puedo determinar cuál es la proporción de la muestra. ¿Cómo lo puedo determinar? Sencillo, de esta manera. Quiere decir lo siguiente, que la proporción de la muestra 1 es equivalente a los casos de éxito de 1 entre su tamaño de muestra. Y por otro lado, la proporción de la muestra 2 es equivalente a los casos de éxito de la población 2 entre su tamaño de muestra. Eso es lo que me quiere decir. Eso que acabo de escribir en color rosa, un momento. Eso que acabo de escribir en color rosa quiere decir esta relación, ¿ok? En el problema me pueden dar el valor de las proporciones o me pueden dar los casos de éxito. Si me dan los casos de éxito, lo único que tengo que hacer es determinar cuál es la proporción correspondiente. ¿Por qué? Porque conozco esos casos de éxito. Y en el punto 1 nos dicen, la media de la diferencia de las proporciones de la muestra es prácticamente la diferencia de las proporciones poblacionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo la puedo estimar. ¿Ok? Si yo digo que la proporción 1 menos la proporción 2, ¿verdad? Esto se aproxima ¿a quién? A la diferencia de las proporciones poblacionales. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esa estimación. Y lo mismo, y el error estándar para la proporción poblacional se denota por esta ecuación, ¿ya? El error estándar. En ese sentido, puedo estimar esa proporción, esa desviación estándar de la proporción poblacional. ¿Cómo lo puedo estimar? Si utilizo los valores de la muestra. O sea, en este caso, si yo quiero determinar la desviación estándar de la proporción de la muestra, pues yo la puedo estimar con esta relación, la raíz cuadrada
del producto de la proporción muestral 1 por su complemento. Pero observen que es de la muestra, entre N1 más la proporción 2 por Q2 de la muestra entre N2. Si yo tomo o estimo este valor, si yo calculo este valor, quiere decir que esto es aproximadamente la desviación estándar de la población, ¿ok? ¿Y esto quién es? Lo que voy a subrayar en color amarillo. Esto de aquí, ¿ok? Lo mismo. Entonces, puedo usar la información de la proporción de la muestra para llevar a cabo mi estimación por intervalo de confianza. Además, nos dice el punto número 2. El punto número 2 nos establece la distribución muestral de la diferencia de las proporciones muestrales puede aproximarse por una distribución normal cuando N1 y N2 son grandes. ¿Okay? De eso sí me tengo que asegurar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aplicando el teorema del límite central. ¿Ok? Entonces por acá nos viene una ecuación general, esta de acá. Realmente eso es una forma estándar, ¿verdad? Si yo utilizo esta expresión de aquí, solamente es válido cuando me dicen que demuestre un intervalo de confianza al 95%. Sabemos que al 95% el estadístico zeta alfa sobre 2 es 1.96. Y lo único que tendría que hacer es encontrar la desviación estándar de la muestra y entonces generar mi intervalo de confianza. De no ser así, de no tener la forma estándar, que es 95%, yo puedo usar la relación en color amarillo, esta que estoy borrando. ¿Ok? Puedo usar esta ecuación para cualquier tipo de intervalo de confianza. El de arriba funciona solamente para 95%. El de abajo es para cualquier tipo de intervalo de confianza. Y luego, nosotros tenemos que hacer la siguiente suposición. Si N1 y N2 deben ser suficientemente grandes para que la distribución muestral de la diferencia de las proporciones muestrales puede ser aproximado por una distribución normal. Es decir, si el producto de N1 por P1, ¿ah? O sea, si yo trato de hacer todos estos productos y todas son mayores a 5, el intervalo de confianza en el que yo estoy haciendo, puedo confiar en ello. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo esa suposición. Siguen una distribución de tipo normal. Bueno, aclarado este punto con respecto a la parte teórica, vamos a resolver el siguiente problema. Vean, nos dicen muestras aleatorias independientes donde tenemos un tamaño de la muestra de 800 y un tamaño de muestra de 640 observaciones. Se seleccionaron de las poblaciones binomiales 1 y 2 y se observaron que X1 es equivalente a 337 y X2 a 374 éxitos. ¿Okay? Inciso A, encuentra un intervalo de confianza al 90% para la diferencia de las proporciones de la muestra. Poblacionales, perdón, e interprete el intervalo. Aquí los postulados que yo les di anteriormente funcionan nuevamente. Inciso B, ¿qué suposiciones deben hacerse para que el intervalo de confianza sea válido? ¿Se satisfacen estas suposiciones? ¿Ah? Entonces, ¿cómo respondemos eso? Bueno, veamos el inciso A. Primero el inciso A, recuerden, ante todo problema, nosotros debemos de recopilar toda la información. ¿Okay? O sea, requiero de todos los datos. Tenemos dos poblaciones, la población A, vamos a establecerlo aquí, población A y población B. De la población A que conozco, el tamaño de la muestra, NA es equivalente a 800. Bueno, voy a manejar como por 1 y 2 porque están en función de esas variables. Entonces, tengo la población 1 y la población 2. El tamaño de muestra de 1 es equivalente a 800. El tamaño de muestra de 2 es equivalente a 640 observaciones. ¿Okay? Esa es la primera información que yo puedo sacar. Después me están diciendo los casos de éxito de X1 y casos de éxito de X2. ¿Okay? ¿Quién representa X1? 337. ¿Quién representa X2? 374. Ahí están. Vean que aquí no me están dando la proporción de cada población, sino me están dando los casos de éxito. ¿Hay algún problema con ello? No, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar cuál es la proporción de cada población. ¿Cómo?
Pues nos regresamos por acá. Yo les dije, vean esta relación, la que está, esta que estoy subrayando. Ahí ya lo están poniendo directamente como una diferencia, pero solamente puedo seleccionar x1 entre n1 como se los establecí por acá. La proporción 1 es equivalente a los casos de éxito entre el tamaño de la muestra. Entonces regresamos por acá nuevamente. Quiere decir que lo siguiente, la proporción muestral de 1 sería equivalente a los 337 casos de éxito entre su tamaño de muestra, que son 800. Ahí están. Y para la proporción número 2, muestral, serían los 374 casos de éxito entre los 640 elementos que tengo como muestra. Y de esa manera yo puedo determinar esa, ¿qué puedo determinar? Pues la proporción correspondiente en ese sentido. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí, cuál es el valor de esas proporciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos 337 entre 800. Nuestra proporción serían 0.421. Vamos a anotar 0.421. Y vamos a borrar por aquí. El otro sería 374 entre 640. Y tendríamos una equivalencia de 0.584. 0.584. Ahí está. ¿Ok? Esas son las dos proporciones. Significa que si yo tengo la proporción de la muestra 1, puedo determinar su complemento. ¿Y cómo determino su complemento? En ese sentido, vamos a manejar dos decimales para, para efectos prácticos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer a 0.42 y aquí sería 0.58. Quiere decir que el complemento de 1 sería equivalente a pues la diferencia de 1 menos la proporción, que en este caso serían 0.58. 0.58. Vamos a verificar. Vean, 8 y 2 serían 10, y 5 y 4, 9, sería la unidad. Y pues acá sería al revés, ¿no? El complemento de 1 sería equivalente a 0.42. Ahí está. Entonces ya tengo esa información. ¿Qué más necesito? Tengo la proporción, el complemento. Necesito... Así. Nos dicen que encontremos un intervalo de confianza al 90%. Que esto vamos a poner acá, el intervalo de confianza al 90%. ¿Cuál es ese intervalo? Pues no lo sabemos. Pero sí podemos sacar alguna información. Que el coeficiente de confianza, el CC, viene siendo equivalente a 0.90. Si el coeficiente de confianza es 0.90, quiere decir que el nivel de significancia que manejo en el problema es de 0.10. Y con esta relación, nosotros sabemos que el estadístico Z alfa sobre 2 es equivalente a 1.645. Ya sabemos de dónde sale ese 1.645, ¿ok? Ya lo sabemos hacer. En este caso no lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en clases anteriores. Ahí está. Entonces vean que ya tengo toda la información y entonces ahora lo que resta es generar ese intervalo de confianza. ¿Cómo se genera ese intervalo de confianza? Bueno, antes voy a cerrar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí para que nos quede la calculadora esta. ¿Ok? Entonces,
Ya está la expresión, entonces voy a copiar esta ecuación para poder mostrarles cómo se determina ese intervalo. Control V. Ahí está. Entonces, vean, el paso A era determinar toda la información del problema. Y ahí lo tenemos. Paso número B, pues sustitución. Sustitución de la ecuación de intervalos de confianza para poder generar nuestra respectiva información. Me dicen, requieres la diferencia, el valor de la estimación puntual. O sea, proporción 1 menos proporción 2. Y lo voy a hacer directamente. Nos dicen que la proporción 1 es 0.42 menos, menos la proporción 2, que es 0.58. Ahí lo tenemos. Quiere decir que nuestra diferencia entre las proporciones es menos 0.16. Vamos a ponerlo aquí, menos 0.16 es la estimación puntual. ¿Cómo saqué eso? Pues aquí lo voy a poner. Proporción 1 menos proporción 2 sería equivalente a restar 0.42 menos 0.58. Y esa diferencia me da equivalente a menos 0.16. Es lo que hice. Más menos el estadístico zeta alfa sobre 2. 1.645 que va a multiplicar a la desviación estándar de la muestra. O sea, multiplicar por la raíz cuadrada ¿de quién? De la proporción 1. Nuestra proporción 1 es 0.42. 0.42 que multiplica 0.58 entre el tamaño de la muestra, que son 800, más 0.58 por 0.42 entre el tamaño de la muestra, que son 640. Ahí está. Eso es mi margen de error. Nada más déjenme verificar si no estoy cometiendo una infracción ahí en las proporciones. 337 entre 800. 0.42 y 374 entre 640. 0.58. No hay ninguna infracción. Entonces podemos continuar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues determinar el margen de error. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí. Nuestra estimación puntual sería menos 0.16 más menos el margen de error. ¿Quién es el margen de error? El producto de Z alfa sobre 2 por la desviación estándar de la muestra. ¿Quién es la desviación estándar de la muestra? Esto que les estoy subrayando en amarillo. Entonces vamos a introducir esos valores. Vamos a poner 1.645 que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 0.42 por su complemento, que es 0.58. Vean cómo estoy estableciendo los paréntesis respetando el orden de los operadores para que no cometan errores a la hora de meterlo en la calculadora. Nuevamente 0.58 que va a multiplicar a 0.42. Y todo eso dividido entre 640. Ahí está. Y le damos el igual. Y nos están diciendo que el margen de error es 0.04. En ese sentido, 0.04. Entonces voy a poner aquí más menos 0.04. Eso es el margen de error. Ahora, a partir de aquí, a partir de la estimación puntual y el margen de error, yo puedo generar mi intervalo de confianza. ¿Cómo? Pues recuerden, el intervalo de confianza al 90% es determinar el límite inferior y el límite superior. Inferior
y el límite superior. Que ya sabemos sacar el intervalo de confianza al 90%, entonces quedaría de la siguiente manera. Saben que eso representa una ecuación grande, ¿no? Que es la ecuación desarrollada que yo les mostraba por ahí, pero realmente estamos haciendo esto de aquí. ¿Ok? En una le voy a restar y en otra le voy a sumar. Entonces quiere decir que tendría menos 0.016 menos 0.016, ahí está, menos 0.04. Quiere decir que mi límite inferior es de menos 0.056, menos 0.056, coma, el superior serían menos 0.16 más 0.04. Y entonces nuestro resultado sería menos 0.016 más 0.04, equivalente a 0.024. Ahí lo tenemos. Eso es mi intervalo de confianza al 90%. ¿Ok? Eso es lo que me estaban solicitando en el inciso A. ¿Qué podemos interpretar con este intervalo? Recuerden, como el resultado tiene signos diferentes, podemos decir que ambas poblaciones son equivalentes. O sea que no hay ninguna diferencia entre la población 1 y la población 2. Eso de acuerdo a los postulados. ¿Qué tipo de postulados? Nosotros lo vimos. ¿Dónde está? Creo que aquí estaban esos postulados. No recuerdo si por aquí. Vamos a ver por acá. Aquí, vean. Recuerden que de acuerdo a los postulados teníamos estos tres. Si el intervalo de confianza, ambos límites son positivos, la diferencia es en favor de la primera población. En caso de que sean negativos, la diferencia cae en favor del segundo. Pero si el intervalo de confianza, los límites son diferentes, la diferencia son equivalentes. Es decir, no tengo diferencia. La población 1 con respecto a la población 2 son equivalentes. Ni uno es más, ni uno es menos. Ni uno es mejor que otro. A eso se refiere con interpretar el intervalo. Vamos a rezar por acá y ahí lo tenemos. Para el inciso B, vean, ¿qué suposiciones deben de hacerse para que el intervalo de confianza sea válido? ¿Ok? ¿Cómo podemos garantizar que ese intervalo de confianza sea válido? Pues nosotros acá tenemos una suposición, esta de acá, vean. En primera, lo voy a copiar y lo vamos a volver a pegar por acá para tenerlo ahí. El inciso B nos dice, ¿qué suposiciones deben de hacerse para que el intervalo de confianza sea válido? Uno, la primera suposición, que tanto N1 y N2 deben ser suficientemente grandes. ¿Para qué? N1 y N2, vamos a anotar, deben ser muy grandes. ¿Y por qué muy grandes? Para que se aproximen, a una distribución normal. Esa es mi primera suposición. Tengo que analizar que N1 y N2 deban ser suficientemente grandes para que se aproximen a una distribución normal. ¿Ok? Veamos. Veamos nuestro tamaño de muestra. Para 1 es 800 y para N2 es 640. ¿Ok? Aquí no es válido el valor de que N1 debe ser mayor o igual que 30, ¿no? Para que se cumpla ese requisito, yo debo de establecer todas estas suposiciones. Vean. Si todas esas suposiciones son mayores que 5, entonces quiere decir que puedo confiar en el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque se acercan a una normal debido al teorema del límite central. ¿Cómo le hago? Bueno, observen que vamos a demostrar esas suposiciones.
N1, que multiplica la proporción número 1, debe ser mayor que 5. Según en nuestro problema, N1 vale 800. Vamos a poner aquí 800 y su proporción de la muestra es 0.42. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a confirmar. Sí, 0.42. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe de cumplir la condición de que el producto de 800 por 0.42 sea mayor que 5. Si eso se cumple, entonces quiere decir que puedo confiar en ese intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque sí está siguiendo el teorema del límite central. Entonces, vean, vamos a multiplicar 800 por 0.42. El resultado es 336. 336 sí es mayor que 5. Por lo tanto, la primer suposición pasa la prueba. ¿Ok? Siguiente suposición. Que el tamaño de la muestra número 1 por su complemento número 1 debe ser mayor que 5. Si nuestro tamaño de muestra para la población 1 es 800, por su complemento 1 debe ser 0.58. Eso debe ser mayor que 5. Multiplicamos. Tendríamos 800 por 0.58. La respuesta es 464. 464 sí es mayor que 5. Por lo tanto, esta suposición también se cumple. ¿Ok? Ya llevamos dos suposiciones. Ahora la tercera suposición. El tamaño de la muestra 2 por su proporción muestral de 2 debe ser mayor que 5. Según a nuestro problema, tenemos 640 y 0.58. O sea, 640 por 0.58 debe ser mayor que 5. Entonces tenemos 640 por 0.58 es equivalente a 371.2. O sea que sí es mayor que 5. Por lo tanto, pasa la prueba. Nuevamente, el tamaño de la muestra 2 por su complemento, aquí es este de la muestra, 2 debe ser mayor que 5. Entonces tenemos 640. Vamos a borrar por aquí. 640 que multiplica su complemento número 2, que es 0.42, debe ser mayor que 5. Y vamos a ver si se cumple la condición. Entonces aquí vamos a, en lugar de 58, que sea 42. Y la respuesta es 268.8. 268.8. Debe ser mayor que 5 y sí se cumple la condición. Entonces regresamos a la pregunta del inciso B. ¿Qué suposiciones deben de hacerse para que el intervalo de confianza sea válido? La suposición que se debe hacer, 1. Que N1, tanto como N2, deben ser muy grandes hasta a tal grado que llegue a una distribución de tipo normal. O sea, las suposiciones serían que el producto de esto que nosotros hemos realizado se cumplan. ¿Se cumplen todas las suposiciones? Claro que se cumplen, vean. 1, 2, 3. Las 4 suposiciones se cumplen. Entonces quiere decir que sí puedo confiar en ese intervalo de confianza. ¿Ok? Este es el primer ejercicio que vemos. ¿Verdad? El video es un poco largo, muchachos, porque pues parte de teoría y parte del ejercicio. Espero les ayude y pues en otro video, no lo voy a hacer aquí porque se va a alargar mucho el video, ya me voy directo en la solución de ejercicios. Cualquier duda o comentario, pues me lo hacen llegar por ahí.